William Blake, el poeta gnóstico de principios del siglo XIX, escribió sobre las diferencias entre su visión y la visión dominante de las Sagradas Escrituras. Ambos leen la Biblia día y noche, pero tú lees en negro donde yo leo en blanco. Las mismas palabras podrían haber sido pronunciadas por los cristianos gnósticos y sus oponentes ortodoxos en los primeros 3 o 4 siglos d.C. La concepción ortodoxa consideraba entonces que la mayor parte de la Biblia, en particular el Génesis, era historia con una moraleja. Adán y Eva eran considerados figuras históricas, los antepasados literales de nuestra especie. De la historia de su transgresión, los maestros ortodoxos deducían consecuencias morales específicas, principalmente la caída de la raza humana debido al pecado original. Otra consecuencia era la condición inferior y moralmente ambivalente de las mujeres, a las que se consideraba cómplices de Eva en el fatídico acto de desobediencia en el paraíso. Tertuliano, enemigo jurado de los gnósticos, escribió a los miembros femeninos de la comunidad cristiana en estos términos: Tú eres la puerta del diablo, tú eres la que persuadió a aquel a quien el diablo no se atrevió a atacar. ¿No sabéis que cada uno de vosotros es una Eva? La sentencia de Dios sobre vuestro sexo sigue viva en esta época, la culpa, necesariamente, sigue viva también. Los cristianos gnósticos que escribieron las escrituras de Nag Hammadi no interpretaron el Génesis como una historia con una moraleja, sino como un mito con un significado. Para ellos, Adán y Eva no eran figuras históricas reales, sino representantes de dos principios intrapsíquicos que se encuentran dentro de cada ser humano. Adán era la encarnación dramática de la psique o alma, mientras que Eva representaba el pneuma o espíritu. Para los gnósticos, alma significaba la encarnación de las funciones emocionales y pensantes de la personalidad, mientras que espíritu representaba la capacidad humana para la conciencia espiritual. El primero era el yo inferior, el ego de la psicología profunda, el segundo la función trascendental, o el yo superior, como a veces se lo conoce. Obviamente, Eva, entonces, es por naturaleza superior a Adán, en lugar de inferior a él como implica la ortodoxia. En ningún lugar se evidencia más la superioridad y el poder luminoso de Eva que en su papel de despertadora de Adán. Adán está en un sueño profundo, del que la llamada liberadora de Eva lo despierta. Mientras que en la versión ortodoxa Eva emerge físicamente del cuerpo de Adán, en la versión gnóstica el principio espiritual conocido como Eva emerge de las profundidades inconscientes del somnoliento Adán. Antes de emerger así a la conciencia liberadora, Eva llama al dormido Adán de la siguiente manera, como se afirma en el apócrifo gnóstico de Juan: Entré en medio de la mazmorra que es la prisión del cuerpo. Y hablé así, el que escucha, que se levante del sueño profundo. Y entonces él, Adán, lloró y derramó lágrimas. Después de enjugarse las lágrimas amargas, habló, preguntando: ¿Quién es el que llama mi nombre y de dónde me ha venido esta esperanza, mientras estoy en las cadenas de esta prisión? Y hablé así: yo soy la pronoia de la luz pura, soy el pensamiento del espíritu puro. Levántate y recuerda, y sigue tu raíz, que soy yo, y ten cuidado del sueño profundo. En otro pasaje de la misma colección, titulado El origen del mundo, encontramos una ampliación de este tema. En él, Eva, cuyo nombre místico es Zoe, que significa vida, es presentada como hija y mensajera de la divina Sofía, la hipóstasis femenina de la divinidad suprema. Sofía envió a Zoe, su hija, llamada Eva, como maestra para que criara a Adán, en quien no hay alma espiritual, para que aquellos a quienes él pudiera engendrar también se convirtieran en vasos de luz. Cuando Eva vio a su compañero, que se parecía tanto a ella, en su condición abatida, se compadeció de él y exclamó: Adán, vive. Levántate sobre la tierra. Inmediatamente sus palabras produjeron un resultado, pues cuando Adán se levantó, inmediatamente abrió los ojos. Al verla, dijo: serás llamada Madre de los Vivientes, porque eres la que me dio la vida. En la misma escritura, el Creador y sus compañeros se susurran entre sí mientras Adán duerme:
enseñémosle mientras duerme, como si ella, Eva, hubiera salido de su costilla, para que la mujer le sirva y él sea señor de ella. El relato degradante de la costilla de Adán se revela así como un recurso propagandístico destinado a promover una actitud de superioridad masculina. Huelga decir que tal actitud habría sido más difícil entre los gnósticos, que sostenían que el hombre estaba en deuda con la mujer por haberle dado vida y conciencia. El teólogo occidental Paul Tillich interpretó esta escritura como lo hicieron los gnósticos, declarando que la caída era un símbolo de la situación humana, no la historia de un evento que sucedió una vez. Tillich dijo que la caída representaba una caída del estado de inocencia soñadora en términos psicológicos, un despertar de la potencialidad a la actualidad. La opinión de Tillich era que esta caída era necesaria para el desarrollo de la humanidad. La serpiente de la sabiduría. El pecado de Eva, según nos dicen los ortodoxos, fue haber escuchado a la serpiente, que la persuadió de que el fruto del árbol haría que ella y Adán fueran sabios, sin ningún efecto secundario perjudicial. Fue Eva quien sedujo a Adán, que se mostraba justo y renuente, para que se uniera a ella en este acto de desobediencia, y así juntos provocaron la caída de la humanidad. Un tratado gnóstico, El Testimonio de la Verdad, cuenta una historia diferente. Mientras repite las palabras de la versión ortodoxa del Génesis, la fuente gnóstica afirma que la serpiente era más sabia que todos los animales que estaban en el paraíso. Después de ensalzar la sabiduría de la serpiente, el tratado arroja serias sospechas sobre el Creador. ¿Qué clase es, pues, este Dios? A continuación vienen algunas de las respuestas a la pregunta retórica. El motivo del Creador al castigar a Adán fue la envidia, pues el Creador envidiaba a Adán, quien al comer del fruto adquiriría conocimiento, gnosis. Tampoco el Creador parecía del todo omnisciente cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás? El Creador se ha mostrado repetidamente como un calumniador envidioso, un Dios celoso, que inflige castigos crueles a quienes transgreden sus caprichosas órdenes y mandamientos. El tratado comenta, pero estas son las cosas que dijo, e hizo, a quienes creen en él y le sirven. De ello se desprende claramente que con un Dios como este no se necesitan enemigos. Otro tratado, La hipóstasis de los arcontes, nos informa que no solo Eva era la emisaria de la divina Sofía, sino que la serpiente también estaba inspirada por la misma sabiduría suprema. Sofía entró místicamente en la serpiente, que de ese modo adquirió el título de instructora. La instructora entonces enseñó a Adán y Eva acerca de su origen, informándoles que eran de origen alto y sagrado y no meros esclavos de la deidad creadora. ¿Qué, se podría preguntar, motivó a los intérpretes gnósticos del Génesis a hacer estas declaraciones inusuales? ¿Estaban motivados únicamente por una crítica amarga dirigida contra el Dios de Israel, como los padres de la Iglesia nos querían hacer creer? Muchos eruditos contemporáneos no lo creen así. Estos eruditos contemporáneos sugieren que la imagen desfavorable del Creador en contraste con la favorable de Adán, Eva e incluso de la serpiente alude a una cuestión importante que no se reconoce con frecuencia. Los intérpretes ortodoxos, tanto judíos como cristianos, tienden a enfatizar la distinción entre el Creador infinito y sus criaturas finitas. Los humanos y los animales están en la tierra, mientras que Dios está en el cielo, y nunca se encontrarán. Los ortodoxos han sostenido, con Martin Buber, que la relación del ser humano con Dios es siempre yo y tú. En la posición gnóstica se puede discernir una nota clave que recuerda la actitud de algunas otras religiones, en particular el hinduismo, que más bien declara, yo soy tú. Los gnósticos comparten con los hindúes y con ciertos místicos cristianos la noción de que la esencia divina está presente en lo profundo de la naturaleza humana, además de estar presente fuera de ella. Hubo un tiempo en que los humanos eran parte de lo divino, aunque más tarde, en su condición manifiesta, tendieron cada vez más a proyectar la divinidad sobre seres externos a ellos mismos. El alejamiento de Dios trae consigo un aumento en la adoración de deidades totalmente externas al ser humano. El Evangelio de Felipe, otra escritura de Nag Hammadi, lo expresa bien.
En el principio, Dios creó a los seres humanos. Ahora, sin embargo, los seres humanos están creando a Dios. Así es este mundo, los seres humanos inventan dioses y adoran a sus creaciones. Sería mejor que esos dioses adoraran a los seres humanos. Dios verdadero, Dios falso. Al hablar de la historia de Noé y el diluvio, la autora Karen Armstrong, A History of God, 1993, como panelista en el programa de Moyers, afirmó que Dios no es un Padre agradable y acogedor en el cielo, sino más bien un ser que decididamente se comporta con frecuencia de una manera malvada. Con sus acciones en relación con el diluvio, dijo Armstrong, Dios originó la idea del genocidio justificable. Se podría deducir que Hitler y Stalin actuaron siguiendo las instrucciones de historias como la del diluvio y la de Sodoma y Gomorra cuando instituyeron el Holocausto y los campos de concentración del Gulag. Si los panelistas hubieran invocado las escrituras gnósticas, podrían haber citado muchos precedentes para la crítica de Armstrong al Dios vengativo del Antiguo Testamento. La hipóstasis gnóstica de los arcontes, por ejemplo, afirma que la causa del diluvio no fue que los humanos se volvieran malvados, lo que hizo que Dios se arrepintiera de su creación, como declaraba la versión oficial del Génesis. Todo lo contrario, la gente se estaba volviendo más sabia y mejor, por lo que un creador envidioso y rencoroso decidió exterminarlos en el diluvio. El creador le dijo a Noé que construyera un arca y la colocara en la cima del monte Seir, un nombre que no aparece en el Génesis, pero sí en uno de los salmos que se refieren al diluvio. La esposa de Noé, cuyo nombre no aparece en el Génesis pero que los gnósticos llaman Norea, es una persona especial, que posee más sabiduría que su esposo. Norea es la hija de Eva y conocedora de cosas ocultas. Intenta disuadir a su esposo de colaborar con los planes del Creador y termina quemando el arca que había construido Noé. El Creador y sus ángeles oscuros rodean a Norea y pretenden castigarla violándola. Norea se defiende refutando varias afirmaciones falsas que hacen. Finalmente, clama ayuda al verdadero Dios, quien envía al ángel dorado Elelet, Sagacity, quien no solo la salva del ataque de los sirvientes oscuros del Creador, sino que también le enseña sobre sus orígenes y le promete que sus descendientes seguirán poseyendo la verdadera gnosis. Existen otras escrituras de la colección de Nag Hammadi que repiten o hacen referencia a la historia de Norea, entre ellas el apócrifo de Juan y el pensamiento de Norea. El primero no la menciona por su nombre, pero afirma que los descendientes de Noé eran sabios que estaban escondidos en una nube luminosa, añadiendo significativamente, esto no fue, como dijo Moisés, estaban escondidos en el arca. En el segundo, no es solo un ángel sino 3 ayudantes santos los que interceden en su favor. Es evidente que el Dios creador que visita a la humanidad con el desastre del diluvio no es idéntico al verdadero Dios al que Norea pide ayuda. Al observar el carácter de la deidad del Génesis con un ojo crítico y sobrio, los gnósticos concluyeron que este Dios no era ni bueno ni sabio. Era envidioso, genocida, injusto y, además, había creado un mundo lleno de cosas y condiciones extrañas y desagradables. En sus exploraciones visionarias de misterios secretos, los gnósticos sintieron que habían descubierto que esta deidad no era el único Dios, como se había afirmado, y que ciertamente había un Dios por encima de él. Este verdadero Dios de arriba era el verdadero Padre de la humanidad y, además, había también una verdadera Madre, Sofía, la emanación del verdadero Dios. En algún momento del largo proceso de manifestación precreacional, Sofía dio vida por error a un ser espiritual, cuya sabiduría era muy superior a su tamaño y poder. Este ser, cuyos verdaderos nombres son Yaldabaoth, hijo del caos, Samael, Dios ciego, y también Saclas, el necio, procedió entonces a crear un mundo y, finalmente, también a un ser humano llamado Adán. Ni el mundo ni el hombre así creados eran muy útiles tal como fueron creados, por lo que Sofía y otros agentes espirituales superiores contribuyeron con su luz y poder. El Creador llegó así a merecer el nombre de Demiurgo, medio hacedor, un término griego empleado en un sentido ligeramente diferente por los filósofos, incluido Platón.
Es difícil discernir hasta qué punto los distintos gnósticos tomaron estas mitologías al pie de la letra. Lo que es seguro es que detrás de los mitos hay importantes postulados metafísicos que no han perdido su relevancia. El creador personal que aparece en el Génesis no posee las características del fundamento del ser último y trascendental del que hablan los místicos de muchas religiones. Si el Dios del Génesis tiene alguna realidad, debe ser una realidad severamente limitada, caracterizada por al menos cierta medida de necedad y ceguera. Si bien el concepto de dos dioses es horroroso para la mente condicionada por el monoteísmo, no es ilógico ni improbable. Los teólogos modernos, en particular Paul Tillich, se han atrevido a referirse al Dios por encima de Dios. Tillich introdujo el término fundamento del ser como lenguaje alternativo para expresar lo divino. Las ideas de los antiguos gnósticos no parecen tan anticuadas después de todo. Los misterios de Sés. Hoy en día, casi cualquier persona podría afirmar que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. El tercer hijo es más difícil de nombrar, se trata de Set. El tercer hijo fue provisto por Dios como reemplazo del asesinado Abel, según el Génesis. Fue engendrado por Adán bastante tarde en su vida, pues se dice que Adán tenía 130 años en ese momento. El historiador Josefo escribió que Set era un gran hombre y que sus descendientes fueron los descubridores de muchas artes misteriosas, incluida la astrología. Los descendientes de Set luego inscribieron los registros de sus descubrimientos ocultos, según Josefo, en dos pilares, uno de ladrillo y el otro de piedra, para que pudieran conservarse en tiempos de desastres futuros. En el tratado El Apocalipsis de Adán, los gnósticos nos presentan una escritura que no solo habla de Set y su padre, sino también del futuro de la tradición esotérica de la gnosis en las eras venideras. Comienza así. La revelación dada por Adán a su hijo Set en sus 700 años. Y él dijo, escucha mis palabras, hijo mío Set. Cuando Dios me creó de la tierra, junto con Eva tu madre, yo iba junto a ella en una gloria que ella había visto en el león del cual ella salió. Ella me enseñó la palabra de gnosis del Dios eterno. Y nos parecíamos a los grandes ángeles eternos, porque éramos superiores al Dios que nos creó. Después de informarnos una vez más sobre el estatus espiritualmente superior de Eva, la Escritura continúa contando cómo el Creador se volvió contra Adán y Eva, robándoles su gloria y su conocimiento. Los humanos ahora servían al Creador con temor y en esclavitud, así lo afirmó Adán. Si bien antes era inmortal, Adán ahora sabía que sus días estaban contados. Por lo tanto, dijo que ahora quería transmitir lo que sabía a Set y a sus descendientes. En la predicción se hace evidente que Set y su descendencia seguirían experimentando la gnosis, pero que estarían sujetos a muchas y graves tribulaciones. La primera de ellas sería el diluvio, durante el cual los ángeles rescatarían a la raza gnóstica de Set y los esconderían en un lugar secreto. Noé, por otra parte, aconsejaría a sus hijos que sirvieran al Dios creador en temor y esclavitud todos los días de su vida. Después del regreso del pueblo iluminado de la especie de Set, el Creador se volvería una vez más contra ellos con ira y trataría de destruirlos haciendo llover fuego, azufre y asfalto sobre ellos, una alusión, tal vez, a la historia de Sodoma y Gomorra. Una vez más, muchos de los gnósticos serían salvados al ser llevados por grandes ángeles a un lugar por encima del dominio de los poderes malignos. Mucho más tarde habría una nueva era con la llegada del hombre de luz, Póster, que enseñaría la gnosis a todos. El Apocalipsis de Adán concluye con este pasaje. Este es el conocimiento oculto de Adán que él dio a Set, que es el santo bautismo de aquellos que conocen la gnosis imperecedera a través de aquellos que nacen de Logos, a través del iluminador imperecedero, quien el mismo vino de la semilla santa, de Set, Geseus, Masareus, Gesedequeus. Estos nombres, que son obviamente versiones del nombre de Jesús, se encuentran también en otras escrituras, identifican la culminación de la tradición gnóstica en la figura de Jesús. La raza de Sés es, pues, una metáfora bíblica para quienes siguen esta tradición.
En el libro gnóstico Pistis Sophia, Jesús se identifica a sí mismo como procedente de la gran raza de Ses. Viejas respuestas a nuevas controversias. El interés actual por el Génesis plantea muchas cuestiones serias. No pocas de ellas han sido iluminadas por la luz descuidada que arrojan las escrituras citadas anteriormente. Al igual que los antiguos gnósticos, los eruditos y los laicos de hoy que se preguntan por el Génesis se sienten provocados a criticar e incluso a inventar nuevas variaciones sobre el tema antiguo. Consideremos cuán profundamente las condiciones sociales de muchos países han sido influenciadas por la imagen que la versión ortodoxa del Génesis presenta sobre Eva y, por implicación, sobre las mujeres en general. Cualquiera de las diversas escrituras de la colección de Nag Hammadi arrojaría una luz completamente diferente y más benigna sobre estas cuestiones. En segundo lugar, consideremos las implicaciones políticas del relato del Génesis. Elaine Pagels, en su fascinante libro Adán, Eva y la serpiente 1988, señaló que la actitud sostenida durante mucho tiempo por la Iglesia cristiana de someterse a sistemas de gobierno secular muy defectuosos se justificaba generalmente por la condición caída de la humanidad, tal como se describe por primera vez en el Génesis. Siguiendo en gran medida las interpretaciones de San Agustín, la mayoría de los cristianos pensaban que incluso los malos gobiernos eran preferibles a la libertad porque los seres humanos están tan corrompidos por el pecado original de Adán y Eva que son incapaces de gobernarse a sí mismos. El fervor libertario de los siglos XVIII y XIX que dio origen a las revoluciones estadounidense y francesa claramente no estaba motivado por el espíritu del Génesis. La afirmación de que todos los hombres son creados iguales no aparece en esa escritura, sino que surgió de la inspiración de los revolucionarios estadounidenses que se inspiraron en fuentes herméticas, gnósticas y otras similares no convencionales. En tercer lugar, queda el terrible problema del carácter del Dios del Génesis. Coincidiendo con Karen Armstrong, encontramos a Jack Mouse, en su provocador libro God, A Biography, escribiendo, mucho de lo que la Biblia dice sobre él rara vez se predica desde el púlpito porque, si se examina demasiado de cerca, se convierte en un escándalo. Tal vez debamos examinar de nuevo la proposición gnóstica de que el Creador mencionado en el Génesis no es el Dios verdadero y definitivo. El potencial desfavorable presente en el libro del Génesis no pasó desapercibido a lo largo de la historia. El rabino Johanan ben Zakkai, un maestro religioso destacado en los años posteriores al 70 después de Cristo, advirtió que la historia de la creación del Génesis no debería enseñarse ni siquiera ante dos personas. San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, escribió que muchas de las narraciones del Antiguo Testamento eran groseras y repulsivas. Ciertamente, él incluía las del Génesis. Los miembros de la tribu Dinka del Sudán tienen razón. El mito de la creación de cualquier cultura tiene un profundo efecto en las actitudes, las costumbres sociales y los sistemas políticos que prevalecen. Mientras el libro del Génesis siga siendo un texto básico para judíos, cristianos y musulmanes, podemos esperar que las sociedades en las que estas religiones prosperan se vean influidas por este libro. Sin embargo, hay alguna esperanza en el horizonte. Aunque las alternativas gnósticas al contenido del Génesis siguen siendo generalmente ignoradas, como de hecho lo fueron en la televisión y en la prensa el año pasado, algunas figuras prominentes de nuestra cultura están empezando a tomar nota. Por mencionar solo una de ellas, Harold Bloom se ha convertido en una de las voces más prominentes que llaman la atención sobre el carácter creativo de la alternativa gnóstica a la religión dominante. Sus libros American Religion 1992 y Omens of Millennium 1996 han presentado argumentos poderosos a favor de la actualidad y el valor perenne de las posiciones adoptadas por los gnósticos cristianos, los cabalistas judíos y los místicos sufíes, todos ellos inspirados por una gnosis común. Tal vez sea útil concluir con una declaración incisiva y, en nuestra opinión, definitiva, de la pluma de este erudito. Si puedes aceptar a un Dios que coexiste con los campos de exterminio, la esquizofrenia y el SIDA, pero que sigue siendo todopoderoso y de alguna manera benigno,
entonces tienes fe y has aceptado el pacto con Yahvé. Si sabes que tienes una afinidad con el Dios ajeno o extraño, separado de este mundo, entonces eres un gnóstico, y tal vez los mejores y más fuertes momentos todavía llegan a lo que es mejor y más antiguo en ti, a un aliento o chispa que precede por mucho tiempo a esta creación.